Buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y continuamos en esta mañana nuestro estudio detallado del libro de Apocalipsis. Tenemos un eslogan que esperamos no olvidemos durante este estudio: Cristo, Cordero Vencedor. Jesucristo, Cordero Vencedor, es el eslogan que hemos tomado para desarrollar este estudio, que nos va a tomar bastante tiempo. Queremos estar centrados durante el estudio en Cristo y en la obra de la redención, no solamente prometida, sino cumplida y consumada perfecta y plenamente a través de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El texto que nosotros vamos a analizar en esta mañana es continuidad de los textos anteriores, especialmente del versículo 4 y 5. Nosotros en los versículos 4 y 5 dijimos que había un saludo trinitario, que es una salutación común a las epístolas paulinas y a las epístolas de Pedro. Es un saludo trinitario encabezado por el Padre, luego el Espíritu Santo, y se concluye este saludo trinitario con Jesucristo, el Cordero de Dios. Dijimos que ese saludo trinitario es diferente a los saludos que hacen las cartas paulinas, que casi siempre están en orden Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la carta Apocalipsis o en el libro Apocalipsis se presenta Padre, Espíritu Santo y Jesucristo. Y el Padre y el Espíritu Santo se presentan a manera de símbolo, de metáfora, para darnos a entender la persona en la Trinidad, pero no de manera directa como las salutaciones paulinas. Dijimos que esta salutación termina o descansa en Jesucristo, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel y verdadero. Luego, ese saludo trinitario va a desencadenar en una doxología, y ese saludo trinitario menciona tres funciones o tres acciones que Jesucristo como Cordero Vencedor realiza. El domingo anterior analizamos dos de esas tareas o esas funciones o propósitos que Cristo realiza. ¿Cuáles son? Que nos amó con amor eterno y que nos libertó de la esclavitud del pecado. Nos amó y nos libertó del pecado. Y hoy vamos a ver la tercera tarea o propósito de Jesucristo como ese testigo fiel y primogénito de los muertos, que está presente en el versículo número 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Él, y luego termina diciendo o presentando una doxología supremamente maravillosa: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana vamos a centrarnos un poco en lo que Cristo hizo, y el título de la predicación en esta mañana es: y nos hizo para Él. Y vamos a ver qué fue lo que Él hizo y por qué hizo. Y nos hizo para Él, a modo de exclamación. Y nos hizo para Él, dice el texto, reyes y sacerdotes, y luego la doxología. Las doxologías o los actos de adoración pública en la Escritura son comunes. Vamos a encontrar en muchos lugares de la Biblia doxologías. Si ustedes miran las cartas paulinas, casi todas terminan con una doxología. Una doxología es un canto de adoración o es una exclamación de adoración litúrgica. Las doxologías lo que nos ponen de relieve es que estas cartas que se escribieron no eran cartas simplemente para ser leídas en casa o para ser leídas casualmente por los creyentes, sino que eran cartas para ser leídas públicamente en el día del Señor. Y al ser leídas públicamente, debía cerrarse este escrito o esta epístola con una doxología, es decir, con una entonación sublime de adoración a nuestro Dios. Las iglesias históricas, las iglesias reformadas, al cierre del culto siempre se termina con una doxología. ¿Por qué? Porque es la culminación del tiempo de adoración público exaltando a nuestro Dios. Nosotros terminamos siempre con una doxología, lo tenemos en nuestros signarios, pero sale de un modelo bíblico. Las cartas o las epístolas siempre cierran con una doxología. La doxología está centrada en la obra de la redención.
La doxología es un canto trinitario al Dios de la excelencia que nos salvó a través de Cristo. La doxología es una adoración pública que reconoce que toda nuestra vida viene y depende de Jesucristo. Amén. Pero esta doxología, a diferencia de las doxologías paulinas, es una doxología centrada única y exclusivamente en Jesucristo. Porque las doxologías paulinas están centradas en la Trinidad. Si las recuerdan, las pueden observar ahí rápidamente al final de las cartas. Están centradas en la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero esta doxología se centra únicamente en Jesucristo. ¿Qué implica eso para nosotros? Que el centro de esta doxología no es la Trinidad, no porque no sea importante, sino que el centro de esta doxología es la redención. Es decir, la doxología del primer capítulo de Apocalipsis es soteriológica. Está centrada exclusivamente en la obra de la redención. Está centrada exclusivamente en la obra perfecta de Jesucristo glorificado, que cumple plenamente todas las demandas de la redención, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La doxología de Apocalipsis, que nos ocupa en esta mañana, está centrada en el amor perfecto de Cristo y en la libertad que Él obró de nuestros pecados y en la posición que Él nos otorga al constituirnos reyes y sacerdotes para Dios, y por lo tanto toda la comunidad de salvos o toda la congregación reunida exclama: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es una doxología supremamente maravillosa, que exalta no solo la obra de Cristo aquí en la tierra, sino también la resurrección y la posición que Él otorgó para nosotros. Mientras la mayoría de las doxologías en la Escritura son trinitarias, esta doxología es redentiva, centrada en Jesucristo, es cristológica. Y mientras la primer doxología de Apocalipsis es soteriológica, las otras doxologías que el apóstol Juan va a incluir en este libro de Apocalipsis son eclesiológicas. Es la única doxología soteriológica, es decir, centrada exclusivamente en la obra y en la tarea cumplida de la redención. Es un himno cristiano que entona todos los salmos diciendo únicamente a Él nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Él nos hizo para Él y pertenecemos a Él. El título hoy es "Y nos hizo para Él", en términos doxológicos, en términos de adoración, en términos de exclamación litúrgica a nuestro Dios que está sentado y al Cordero que está a la derecha. A Él sea la alabanza por siempre. Y yo quiero leer con ustedes algunos textos que nos refuerzan las verdades de las doxologías. Es probable que algunos de ustedes, cuando asisten a la iglesia, digan: ¿por qué al final del culto, para cerrar, entonamos una doxología y damos una bendición pastoral? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque es el modelo bíblico y porque es el modelo de las iglesias históricas, las iglesias reformadas, las iglesias bíblicas, cerrar con una doxología litúrgica y una bendición pastoral que menciona la obra de la Trinidad. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Doxología en Romanos. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es una doxología de adoración a Jesucristo. Luego en Efesios 1:20 y 21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa es otra doxología que exalta las múltiples virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Recordemos que el versículo anterior, versículo 5, reconocía que Jesucristo fue el primogénito o es el primogénito de entre los muertos, es decir, la exaltación de la resurrección. Apocalipsis 4, versículos 9 al 11.
Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Son importantes las doxologías dentro del culto? Claro que sí, porque lo son en la Escritura. ¿Quién es el centro de toda la adoración de la iglesia? Jesucristo. Y eso es una forma también de denuncia contra los cultos contemporáneos, que la adoración no se centra en Jesucristo, sino que se centra en el hombre. Muchas reuniones se hacen para exaltar al hombre y para mover sus emociones y para hacer que él se sienta cómodo y feliz y dichoso, y no para exaltar al que está sentado en el trono, digno de toda adoración. Apocalipsis capítulo 7, versículo 12 dice, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 y 2 dice así, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y luego en Judas, versículos 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La doxología es la exclamación litúrgica de todos los salmos, donde unánimemente reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que toda la gloria y la adoración y la exaltación le pertenecen única y exclusivamente a nuestro Señor Jesús, porque Él nos hizo para Él y le pertenecemos. Amén. Y nos hizo para Él. ¿Qué nos hizo Jesucristo para Él? Versículo número 6, primera parte. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y este preámbulo que hicimos introductorio hablando de las doxologías nos pone un poco en perspectiva en esta frase de lo que Dios a través de Jesucristo nos constituyó para Él. Porque este es uno de los textos, al igual que uno que aparece paralelo en Pedro, que es tergiversado por muchos movimientos hoy en día. Porque muchos se centran en lo que Jesucristo nos hizo. Entonces muchísimos andan diciendo, pero es que yo soy un rey y un sacerdote, porque la Biblia dice, y es cierto, la Biblia dice que Jesucristo nos constituyó reyes y sacerdotes, pero no nos constituyó reyes y sacerdotes para que nosotros presumamos de poder o de autoridad o de honra, para que nosotros exijamos beneficios de parte de otros, sino que nos hizo reyes y sacerdotes ¿para quién? Para Dios. No es para nuestro honor, no es para nuestro poder u honra, nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios. Y esa primera frase de lo que Dios nos constituyó tiene que ver con la posición que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la posición que usted y yo tenemos? Reyes y sacerdotes. Pertenecemos al reino de Dios y nos ha constituido para su servicio y su adoración. Básicamente esos dos conceptos tienen la siguiente verdad. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Él nos ha hecho partícipes por gracia de su reino. Ustedes y yo pertenecemos al reino de Dios y nos ha constituido sacerdotes. ¿Para qué funcionaban los sacerdotes? ¿O cuál era la función principal de los sacerdotes? Servir a Dios, ministrar en el templo, dedicarse por entero a la obra de Dios. Cuando el texto dice que nos constituyó reyes y sacerdotes, esa es una referencia al pacto de Dios. Es una referencia al cumplimiento perfecto del pacto. Y realmente
El texto bíblico lo que está diciendo es: nos constituyó un reino sacerdotal. La versión que nosotros tenemos o la traducción dice reyes y sacerdotes, pero más exactamente sería: nos constituyó un reino sacerdotal, o un reino para que sirva y oficie perfectamente. Hace una referencia directa al pacto y a la genealogía de Jesucristo, y también al cumplimiento de los oficios de Cristo. Jesucristo, estando en la tierra, cumplió 3 oficios perfectamente, que eran oficios de la teocracia del Antiguo Testamento: profeta, sacerdote y rey. Pero recuerden que cuando Jesucristo vino, de esos 3 oficios, habían 2 oficios que eran vitalicios y generacionales. Eran el de rey y el de sacerdote. Para ser rey legítimo de una dinastía tenía que ser el hijo primero o el descendiente del rey anterior. De lo contrario no era legítima la dinastía. Jesucristo es hijo de la tribu de Judá, descendiente del rey David. ¿Recuerdan? Por eso Jesucristo es rey perfecto y legítimo. Pero para ser sacerdote también se tenía que ser hereditaria y vitalicia la obra o la orden sacerdotal y generacional. Jesucristo es sacerdote también porque viene del linaje sacerdotal, viene de una familia de sacerdotes y viene de esa descendencia que es de acuerdo al sacerdocio perfecto según la orden de Melquisedec. Jesucristo es verdadero sacerdote y verdadero rey. Por lo tanto, Jesucristo cumple plenamente los oficios del pacto y los oficios establecidos para que la iglesia tenga sentido y tenga significado. El texto dice: y nos hizo, o nos constituyó, o nos estableció un reino sacerdotal. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Que ustedes y yo merecemos honra? ¿Que ustedes y yo tenemos tanto honor que podemos presumir de que nos adoren y nos honren y nos exalten como muchos hombres? No está diciendo eso el texto. El texto lo que está diciendo es que por la obra perfecta de Jesucristo, por el pacto cumplido de Jesucristo, el Hijo de Dios, y a través de la redención, Jesucristo estableció su reino en la tierra. Jesucristo es verdadero rey, y como Él es verdadero rey, constituyó un reino. ¿Y quiénes son los que reinan o quiénes son los que gobiernan en ese reino de Cristo? Los creyentes a través de la iglesia. La iglesia reina, constituida por todos los creyentes que sirven y obedecen a Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esa alusión al reinado? Porque en la época en que se está escribiendo el texto, habían muchos reyes y muchos poderosos que exigían para sí mucho honor. Y los creyentes estaban tentados a pensar que ellos debían rendir honor al César, al emperador del momento. Y muchos de ellos estaban siendo torturados porque no rendían culto al emperador. El texto bíblico dice: hay un pacto de redención. Jesucristo es verdadero rey y verdadero sacerdote, y por Jesucristo haber cumplido plenamente el oficio según esas clases o esas órdenes antiguas, Él estableció un reino, que es el reino verdadero. Y todos los salvos reinamos con Cristo. Todos los salvos pertenecemos a esa clase de reinado, que es el reino de Cristo, el reino de Dios en la tierra, y nosotros reinamos con Cristo. Pero no reinamos a la manera de los emperadores, no reinamos a la manera de los césares o los faraones antiguos que conocían los pueblos antiguos y que los judíos conocían. Reinamos a la manera del pacto de Dios. Y el reino que nosotros ofrecemos o el reino que nosotros promovemos es el reino de Dios, en el cual nosotros somos siervos. Es un reino de sacerdotes, donde los sacerdotes sirven por entero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el sumo sacerdote y nosotros hemos sido constituidos servidores u oficiales que sirven por entero en esa clase sacerdotal nueva que Cristo nos abrió a través de su obra de redención. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, es un texto que muchos biblistas consideran que el apóstol Juan tenía en mente cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el texto del capítulo 1, versículo 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos.
Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Hay unión perfecta de estos dos oficios que Jesucristo cumple. No habla de reyes y sacerdotes, sino de un reino de sacerdotes. Por eso muchos dicen que ese era el texto que Juan tenía en mente en este momento. Isaías 61, versículo 6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Es muy interesante que ese texto se escriba para una iglesia que está en sufrimiento, para una iglesia perseguida, para una iglesia que está sufriendo las inclemencias del imperio y del emperador contra los creyentes y contra Jesucristo. ¿Por qué en medio de tal persecución y de la amenaza que tienen los creyentes, cuando hay muchos que están siendo torturados e iglesias cerradas y ministros diezmados, por qué se les habla y vosotros sois reyes y sacerdotes? Sería un poco contradictorio para nosotros. Es un poco paradójico que se enseñe en ese sentido. Pero ¿qué es lo que quiere resaltar el texto bíblico para los creyentes? Que en medio de cualquier persecución, ustedes y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús. Que ustedes y yo, siendo llamados por gracia, ya reinamos con Cristo. No importa si somos decapitados o si somos torturados. No importa si la iglesia es cerrada o diezmada, los creyentes por la gracia y por la obra de Cristo ya reinamos con Cristo Jesús, porque Él nos amó y nos libertó de la esclavitud del pecado y nos dio una posición, reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes para Él. Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 al 8, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y luego en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que Cristo nos constituyó para Él? Un reino sacerdotal. Hace alusión a que pertenecemos al reino. Cristo es nuestro rey, no el faraón, no el César del momento. Cristo es nuestro rey y nosotros servimos a ese rey, servimos a ese Dios. Hace alusión al sacerdocio universal de los creyentes. Todos los creyentes, por la obra de la redención, tenemos acceso a Jesucristo, el Cordero de Dios. Estamos posicionados por Cristo como reyes y sacerdotes. No somos simplemente personas perseguidas o exiliadas o personas torturadas por un sistema dominante. Somos hombres y mujeres redimidos por gracia, pertenecemos al pacto. Y pase lo que pase, las circunstancias del momento, las circunstancias históricas que acontezcan y que abatan a los creyentes, nosotros en Cristo tenemos una posición que nada ni nadie nos la va a arrebatar. Reyes y sacerdotes y servimos para Dios. ¿No es eso maravilloso? ¿No ese es un motivo de esperanza, queridos hermanos, en medio de las opresiones y de las oposiciones? Y nos hizo para Él un reino de sacerdotes o un reino sacerdotal para gloria y poder de su nombre. La segunda parte del texto dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Queridos hermanos, si ustedes miran el texto, la misma redacción del texto está centrada en Jesucristo. Es un texto doxológico y cristológico. Y nos hizo, ¿quién nos hizo? Jesucristo, el Cordero de Dios. Jesucristo, a través de su muerte y de su resurrección, nos hizo. Es decir, la fuerza recae no en lo que nosotros somos, sino en quién hizo eso. ¿Y quién fue el que hizo eso? Jesucristo, el Cordero de Dios. En ese sentido, lo importante no es lo que hemos sido constituidos, sino quién constituyó. Nosotros generalmente ponemos la fuerza en reyes y sacerdotes, es decir, el beneficio, pero no ponemos la fuerza en aquel que obró ese beneficio. Y quien lo obró es Jesucristo, el Cordero de Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y luego la segunda parte dice, a Él. ¿A quién? A Jesucristo, el Cordero vencedor. A Jesucristo, el que nos constituyó sus siervos y quien nos hizo parte de su reino. A Él, única y exclusivamente a Él. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él, artículo o pronombre definido, pronombre personal definido. A Él, no dice a uno de ellos, es a Él. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, hay dos características o dos títulos que se le atribuyen a Jesucristo. ¿Cuáles son esos dos títulos o esas dos bendiciones que nosotros podemos ver en Cristo y que podemos otorgar a Él? Primero, que Él es el objeto de gloria, o que es un Dios glorioso, o que es un Salvador o Redentor glorioso. Ese es un título y es un atributo de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. Y el segundo título o atributo es imperio, o poder, o dominio. Son dos títulos muy importantes para Jesucristo. Si ustedes recuerdan, en otras partes de la Escritura no se le atribuían esos títulos a Jesucristo. No se le atribuían a Jesucristo esos dos títulos tan notorios. Pero aquí se le dan dos títulos muy sublimes y muy extraordinarios que tienen que ver con dominio, con poder, con autoridad, con control, con gloria y con excelencia. A Jesucristo sea, o Él es el autor, o Él es el beneficiario, o el receptor de toda gloria y de todo imperio. Esos dos títulos, si bien es cierto, son atributos de nuestro Señor Jesucristo, también lo que nos muestra es que esos dos títulos están en contradicción con los títulos que los emperadores se habían atribuido. ¿Qué decían los emperadores del momento? Que ellos eran los objetos de la gloria, que toda la gloria y la excelencia estaba centrada en ellos, que ellos debían recibir toda la gloria, tanto así que en esos imperios que eran tan dominantes se exigía que cuando los ciudadanos pasaban por el lado del emperador debían inclinarse, debían hacerle reverencia, debían doblegarse, en algunos casos debían hincarse o arrodillarse ante esos emperadores o esos reyes, porque ellos eran poderosos, porque ellos exigían para sí mismos gloria y porque según ellos tenían todo el poder y el dominio de hacer lo que quisieran. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Era realmente el César poderoso y digno de gloria? ¿Era realmente el emperador de turno objeto de gloria y de poder por siempre? ¿Qué dice el texto? No, aunque no está hablando del emperador, la forma como describe a Jesucristo es una forma contundente para decir que el emperador no tiene gloria y no tiene poder y que no es eterno, que solo Jesucristo es digno de toda gloria, de toda adoración y excelencia, porque Él tiene el poder absoluto, único y perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. ¿Qué otro atributo se menciona aquí de Jesucristo? Su eternidad, su permanencia, su historicidad. Por siempre Él reina con gloria, con poder y con magnificencia. ¿Cuándo Jesucristo se hace acreedor a esos dos títulos históricos?
cuando Él cumple el plan perfecto de la redención. Él eternamente es un Redentor glorioso y eternamente es un Redentor con poder y con dominio. Pero en la historia de la redención, ¿cuándo Jesucristo recibe esos dos títulos? Cuando Él oficialmente en la cruz del Calvario cumple, satisface las demandas del plan de la redención, y cuando Él mismo se levanta victorioso de entre los muertos, primogénito de entre los muertos, y va al reino de Dios a la derecha del Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Extraordinaria doxología centrada en la obra perfecta de Jesucristo. Y yo quiero que leamos para este propósito algunos textos bíblicos. Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. Y luego en Efesios capítulo 3, versículo 21 dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en Filipenses capítulo 4, versículo 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ustedes pueden ir conmigo a 1 Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué la Biblia enfatiza o reitera una y otra vez que el honor y la gloria le pertenecen a Jesucristo por los siglos de los siglos? Porque está enfatizando la eternidad de Jesucristo. Recuerden que muchas personas aún persisten en pensar que Jesucristo no es Dios, o que Jesucristo fue un buen profeta, pero que no es eterno. Cuando refiere una y otra vez esta expresión siglos de los siglos, está diciendo por siempre, o permanente, o por la eternidad, o de manera continua, porque nos habla no solo de la eternidad de Jesucristo, sino también de su inmutabilidad. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 18, dice: y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, la gloria es un título que le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero la gloria es uno de los aspectos que el hombre siempre busca. El ser humano siempre quiere recibir la gloria, es decir, quiere que lo honren, lo exalten, lo reconozcan y lo promuevan. El ser humano siempre quiere que le den la honra y la gloria. Y uno escucha muchas veces en los medios de comunicación cómo se exalta tanto a una persona hasta hacer sentir que él es glorioso, ¿sí? Que recibe la gloria, que se le puede tributar reconocimiento. Todo el tema del deporte está centrado en la gloria y la honra para el hombre, ¿sí? ¿Quién no quiere recibir la medalla o el trofeo o el premio al primero? ¿Por qué hay tanto interés y esfuerzo para ser el primero? Porque solo el primero recibe la honra, la gloria. Las ceremonias de condecoración, ¿cómo son? Son ceremonias gloriosas, ¿sí? Para reconocer a una persona, para decirle: tú eres el mejor, o tú eres el que más puede, o tú eres el único. Lograste vencer la marca del anterior. Eres poderoso, eres glorioso. Todo el tema del deporte, de la música, del arte, está centrado en la gloria, el honor y el reconocimiento al ser humano. Los deportes competitivos hoy en día están centrados en exaltar al mejor, en darle reconocimiento, en decirle: usted es el más glorioso, usted es el que más puede, usted superó a todos los demás. ¿Quién como tú? ¿Y qué hacen los que reciben esos reconocimientos? Los aceptan, ¿cierto? Y se ufanan diciendo: yo soy el mejor. Pero la Biblia nos dice una y otra vez que la gloria únicamente le pertenece a nuestro Dios. ¿Está permitido para el hombre mortal y pecador recibir la gloria? ¿Es permitido para un hombre o para una iglesia o para un sistema recibir honor y gloria siendo que le pertenece únicamente a Jesucristo? Es pecado
Sí, es un gran atrevimiento para nosotros tomar el lugar de nuestro Dios. Primera de Corintios 15, 27 y 28 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y luego, en 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y 1 de Pedro 5:11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no podemos pretender ni presumir de recibir gloria, porque la gloria le pertenece únicamente a nuestro Señor. Cuando nosotros pensamos que merecemos algo y exigimos algo de las personas y a veces de Dios, estamos en serios problemas. Porque solo podemos reconocer y exaltar a nuestro Dios, porque como estamos estudiando, Él nos hizo para Él un reino sacerdotal, para gloria y poder de sí mismo, porque Él es nuestro Dios. Y la parte final del versículo, repasemos nuevamente. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén no es una palabra, no es un término que la iglesia contemporánea ha usado para sellar una afirmación o para cerrar su oración. Amén es un término bíblico. Es un concepto que está en la Escritura. Es un concepto que no simplemente es una fórmula para cerrar algo o para afirmar algo, sino que es un término que muestra aspectos del carácter de Dios. Amén. Todos hemos dicho amén. Todos decimos amén. Muchas veces lo usamos simplemente como una fórmula de cierre de algo, sin meditar lo que significa ese concepto y el alcance que tiene. Amén es una palabra hebrea que tiene que ver con totalidad y tiene que ver con confianza. Cuando decimos amén, estamos diciendo eso es verdad y confiamos plenamente en lo que se dijo. Depositamos plenamente nuestra confianza en todo aquello que se ha dicho. Amén. Confiamos. Amén significa confianza o total confianza y significa fidelidad. Es decir, creemos en aquel que es digno de confianza. Cuando se dice amén, estamos diciendo confiamos plenamente. No en lo que nosotros dijimos o hicimos, sino en aquel que hizo una obra perfecta. En ese sentido, el término amén no está dirigido a lo que se ha escuchado, sino a quien ha obrado. ¿Y quién es el que ha obrado perfectamente? Jesucristo. El término amén alude a la fidelidad y a la lealtad de Jesucristo en cumplir todos los encargos de la redención. ¿Quién fue el único que obedeció perfectamente? ¿Hay alguien más que ha obedecido perfectamente aquí en la tierra? Solo Jesucristo. Y por eso la iglesia dice, amén. Obediencia perfecta, lealtad perfecta, firmeza perfecta, inmutabilidad. Por eso cuando los creyentes y los judíos en sus reuniones litúrgicas terminaban y exponían la palabra o leían porciones de la palabra, decían amén. Es decir, lo que se ha dicho es verdad, lo que se ha proclamado es cierto y podemos confiar firmemente en aquel de quien se habla porque Él lealmente ha cumplido todo. La palabra amén tiene que ver con lealtad, tiene que ver con firmeza, tiene que ver con un título de confianza. Ahora, ¿quién es el único digno de confianza? Dios. Por eso no debemos a la ligera estar diciendo amén. Porque muchas veces hablan muchas personas cantidad de cosas y la congregación dice amén, pero lo que se ha dicho no es fiel.
o lo que se ha dicho no está conforme a las Escrituras, o lo que se ha dicho no honra al verdadero Cordero de Dios, que de manera estable e inmutable y perfecta y veraz cumplió todas las cosas. Entonces, en muchos casos, la congregación no debe decir amén, porque lo que se ha dicho no es veraz y lo que se ha dicho no es digno de confianza. Y se ha proclamado un mensaje que no exalta al único fiel y verdadero. Recuerden todos los textos anteriores de este capítulo: al que es y que era y que ha de venir, al testigo fiel y verdadero, al primogénito de los muertos, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque eso es veraz, porque eso es inmutable, porque eso es digno de confianza. Amén se usa en la Biblia como una metáfora. No solo se usa como un título para referirse a Jesucristo, sino es también una metáfora que alude lealtad y firmeza. Y en la Biblia, amén es lo opuesto a lo inestable, es lo opuesto a lo inseguro, es lo opuesto a lo resbaladizo, es lo opuesto a lo susceptible de caer. Amén es lo firme, es lo seguro, es lo fundamentado en la verdad, es lo cierto. Amén es un título que recibe Jesucristo. Apocalipsis dice al amén. ¿Recuerdan ese texto? ¿No lo recuerdan? Es un título que se le da a Jesucristo. Pocas veces nos recordamos que ese es un título de Jesucristo. Él tiene muchos títulos, pero ese es otro título, el amén, es decir, el verdadero, el digno de confianza, el estable, el seguro, el fiel, el leal, el que cumple todas las disposiciones y las prerrogativas del pacto, el que cumple todas las promesas. Él es el amén, el fiel y verdadero, Jesucristo el Cordero de Dios. Queridos hermanos, ¿cuánto nos alegra a nosotros poder saber que hay alguien leal y verdadero, que es digno de confianza? Porque ni usted ni yo somos dignos de confianza. Nosotros somos profundamente inseguros, inestables, resbaladizos, cambiantes. Nosotros decimos hoy una cosa y mañana decimos otra cosa. Hoy decimos cuenta conmigo y mañana ¿qué decimos? Si te he visto no me acuerdo. Hoy decimos yo estaré contigo, no importa las que sea, y mañana cambiamos de opinión. Así somos todos, absolutamente todos, en todas las áreas de nuestra vida, cambiantes. Empeñamos nuestra palabra por una cosa y mañana decimos otra. Decimos yo te ayudaré, cuenta conmigo, si me toca empeñar lo que sea lo haré, pero no es cierto. No somos seguros, no somos dignos de confianza. Por eso amén es un título exclusivamente de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es un título y una expresión, una metáfora que la podemos usar solamente cuando reconocemos o escuchamos o proclamamos el verdadero mensaje, y la iglesia puede decir amén. Lo que se ha dicho, lo que se ha predicado, lo que se ha leído es fiel y verdadero, y reconoce o exalta a aquel que tiene toda la gloria y todo el poder. Por eso no podemos decir amén con ligereza, porque probablemente estamos dando por cierto algo que no es cierto. Estamos dando por leal o por fiable algo que no es fiable. No nos apresuremos a decir amén, querida iglesia. No nos apresuremos a decir fórmulas que a veces las hemos tomado como simplemente un estribillo para afirmar algo, o simplemente para darle una aprobación a alguien o a algo cuando no es cierto y verdadero. La Biblia nos dice en qué momentos podemos usar ese título, porque es un título para nuestro Dios, no es simplemente una fórmula de cierre de una oración. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos usa ese título para referirse a Jesucristo, que sentencia y denuncia a aquellos que se desviaron de la verdad y han cambiado la verdad por la mentira y dan culto y honra no al Creador sino a las criaturas.
que cambiaron la naturaleza de la adoración, la naturaleza del servicio, por cosas que son pasajeras y contrarias a la verdad del Evangelio, y dejaron al que es bendito por los siglos de los siglos. El título Amén en la Biblia no solamente es un título para reconocer el carácter de Cristo y para exaltarlo, sino también es un título que se usa para denunciar el pecado. En el Antiguo Testamento hay un capítulo, o hay varios capítulos que hablan de maldiciones y bendiciones. Y en esos capítulos de maldiciones hay uno, en Deuteronomios, que cuando se profiere una maldición, dice, maldito todo aquel que, y denuncia la maldición. ¿Cómo se cierra esa maldición? Amén. Es decir, que se cumpla la maldición. Que se cumpla lo que se ha proferido, porque es el juicio de Dios y Dios es fiel, no va a cambiar su palabra. Luego en Romanos 15, 33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es palabra de Dios. Dios es fiel. Dios por su fidelidad cumplirá exactamente lo que Él ha determinado. Hebreos 13, 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo les pregunto, ¿en qué parte de la Escritura, cuando algún profeta o un apóstol dio un discurso, la congregación respondió amén? ¿Hay uno? ¿Hay un ejemplo? Cuando Pedro dio un discurso tan excelente y hubo más de 3,000 conversos, ¿gritaron amén? ¿O qué dijeron? Aprésenlo. Fue el grito. Cuando Jesús dio sus enseñanzas, la multitud nunca gritó amén. En algunas oportunidades gritaron crucifícale, crucifícale, pero no dijeron amén. Cuando Esteban dio ese discurso tan extraordinario, previo a su martirio, ¿la comunidad gritó amén? O cuando los profetas del Antiguo Testamento dieron profecías y unos discursos muy fuertes de justicia contra la nación, ¿la comunidad gritaba amén? ¿Me están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Solo podemos decir amén a lo que Dios dice, no a lo que los hombres dicen. Porque lo que los hombres decimos no es digno de confianza. Solo es digno de confianza lo que Dios dice. Porque Él es Dios, porque Él es fiable y porque por su fidelidad y lealtad a sí mismo y a las disposiciones del pacto, Él cumplió fielmente todas sus prerrogativas. Hebreos 13, 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra fiel, palabra segura, palabra verdadera. Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí está el título. Ahí está usado no como fórmula litúrgica, doxológica de cierre, de afirmación y de seguridad, sino que en Apocalipsis 3:14 está usado como título para Jesucristo. Como dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Queridos hermanos, esa fórmula tan simple o tan sencilla para nosotros, que es una palabra corta que la hemos usado con tanta frecuencia, a veces sin sentido y sin entendimiento, es un título de Jesucristo. Es uno de los atributos que a Jesucristo se le dan, como Cordero inmutable, como Cordero vencedor. Él es digno de alabanza. Salmos 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El concepto aquí es usado contrario a la estabilidad
de la inestabilidad que el hombre vive. Salmo 73:2, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Vuelvo y les digo, nosotros no somos dignos de confianza, porque nosotros somos resbaladizos, somos cambiantes, estamos con facilidad en el pozo de la desesperación. Hoy probablemente estamos que saltamos de júbilo, de gozo, pero es probable que mañana algunos de nosotros estemos en el pozo de la desesperación. Pero nuestro Señor es digno de confianza. Salmo 106:48, bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego en Deuteronomios 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es Dios justo y recto. Jesucristo es comparado y Dios es comparado con una roca, es decir, con algo o con alguien estable, firme y seguro, inmutable, amén, fiel, leal, contundente. Salmo 138, versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El título que nosotros estamos usando en esta mañana es, y nos hizo para Él. ¿Qué nos hizo Jesucristo para Él? Un reino sacerdotal. Eso indica la posición que usted y yo tenemos. No somos bastardos, no somos peregrinos sin sentido. Somos reyes que servimos a un Dios verdadero y poderoso. Pero también Él nos hizo para Él, para la gloria y para su poder, para que engrandezcamos y exaltemos su gloria y su poder. Y eso nos habla de la relación. Es decir, Él estableció en sí mismo una relación. La relación es que nosotros le sirvamos y le adoremos porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios. Y la tercera parte, nos hizo para Él por su fidelidad. Amén. Amén significa fidelidad, lealtad, seguridad, veracidad, estabilidad. Nos hizo para Él porque Él es fiel. No fiel a nosotros, sino fiel a sí mismo. Fiel al pacto que Él determinó, y eso significa comisión, posición, relación y comisión. Nos hizo para comisionarnos. ¿Cuál es la comisión que Él nos dio? Proclamar el Evangelio que es verdad, proclamar el Evangelio que es leal, proclamar al Redentor vivo y verdadero que es seguro y que es fiel para cualquiera que se acoge a Él, proclamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es verdadero, Él es fiel, Él es amén. Efesios 2, 6 y 19 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y luego en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y luego en Mateo 25, 37 al 40, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aquí está describiendo prerrogativas del reino de los cielos. No es estar sentados en un trono exigiendo adoración y reconocimiento. ¿Cómo funciona nuestra participación en el reino, queridos hermanos? ¿Cómo funciona? Sirviendo. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Desnudo y me cubriste. Ustedes y yo reinamos con Cristo. Pero ¿cuál es ese reino? Es el reino del servicio, el reino de la entrega, el reino de la abnegación por causa de aquel
que nos amó y nos perdonó. Por causa de aquel que nos constituyó libre y voluntariamente, reyes y sacerdotes para Él. Hoy en día hay tantos movimientos falsos que dicen que son reyes y son sacerdotes, y algunos andan con espadas y con coronas, y andan con secuaces que les escoltan. Se sienten poderosos y se sienten grandes, y se sienten que ellos son los dignos de adoración y de exaltación. ¡Qué blasfemia contra el Dios verdadero! Y qué blasfemia contra la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera sí reinamos con Cristo, pero en una posición de servicio. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo, yo soy el rey? Y luego tomó una sábana y se la puso a la cintura y una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿En qué consiste el reinado suyo y el mío? ¿En qué consiste nuestro reinado sacerdotal con Cristo? En que ustedes y yo estamos en posición de servicio, no de ser servidos. En que estamos en posición de ayudar al necesitado, al forastero, a la viuda, al pobre, al enfermo, al que pasa necesidad. ¿Lo está haciendo usted? Si usted lo está haciendo, porque Dios lo ha capacitado para hacerlo, usted puede saber que está reinando con Cristo y que está disfrutando de ese privilegio hermoso. Si usted es de los que rehúsa servir y quiere ser servido, es bueno que revise. Probablemente no está reinando con Cristo, sino que usted quiere reinar por su propia manera y para su propio beneficio. Y nos hizo para Él, reyes y sacerdotes. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por recordarnos que tenemos una posición extraordinaria, privilegiada, que tú nos has otorgado en Jesucristo, el Cordero vencedor. Pero gracias porque esa posición privilegiada tiene dos propósitos. Un propósito es exaltarte a ti, reconociendo tu gloria, tu imperio y tu poder permanente. Pero el otro propósito aquí en la tierra es vivir en función de ti, sirviéndote y sirviendo a los necesitados. Te pedimos perdón, porque muchas veces nosotros pensamos que el ser constituidos reyes y sacerdotes o un reino sacerdotal nos da privilegios para exigir y demandar de otros. Y muchas veces no estamos en posición de servicio, de ayuda, de entrega. A veces es notorio en la misma congregación que muchos sencillamente llegamos y nos sentamos y no estamos en posición de servicio. Y te pedimos perdón. A veces en nuestra casa llegamos y nos acomodamos y no estamos en posición de servicio. A veces cuando estamos en otros lugares, aún en el transporte público, no estamos en posición y en actitud de servicio. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, porque esa actitud cómoda lo que está es negando que somos un reino sacerdotal, que servimos para ti todo el tiempo. Señor, ayúdanos a entender nuestro lugar y nuestra comisión como hijos tuyos, que nos has constituido por pura gracia para que te sirvamos a ti. Y ayúdanos a cuidarnos entre hermanos, a servirnos, a ayudarnos, abnegadamente, aún con detalles, con cosas sencillas, que nosotros las pasamos por alto, pero que tú no las pasas por alto. Y ayúdanos a entender que solo tú eres digno de confianza, que nosotros no lo somos, que nosotros somos cambiantes, somos pecadores, somos perversos, somos mutables, pero tú eres permanente. Tú eres como una roca, tú no te envejeces. Tú eres el amén, el leal, el fiel, el verdadero, el de total confianza, el seguro. Por eso, Señor, permítenos amarte y servirte como sacerdotes de tu reino por siempre, para tu gloria y para tu adoración, y para ensanchar tu nombre y para proclamar a las naciones y a los que se creen poderosos que solo tú eres poderoso y que solo tú eres Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.